Listo, bienvenidos todos a nuestro segundo episodio del podcast Derecho Internacional desde el Sur Global. El día de hoy estamos con Martín, con David, con Silvia y con Alejandro y pues quien les habla, que soy Sofía. El día de hoy vamos a hablar, como dijimos en nuestro episodio anterior, de un tema muy interesante y que todos conocemos, pero yo creo que bajo una perspectiva diferente. Vamos a hablar del desarrollo. Entonces, lo primero para hablar de esto, yo creería que es reconocer que el concepto que tenemos hoy en día de desarrollo tiene una aceptación universal y antes de ser un concepto construido con evidencia es un dogma que realmente no tenemos cómo demostrar su favorabilidad para todos los países y en general para todo el mundo. O sea, el concepto de desarrollo tal como lo entendemos hoy en día tiene una cultura, tiene una orientación y tiene una historia específica que genera muchísimas problemáticas. Si estudiamos el derecho internacional desde el Sur Global, hay que ver cómo se construye ese concepto, tanto sus antecedentes como la historia y por supuesto cómo lo entendemos hoy en la actualidad. Entonces, Martín, no sé si nos cuentas cómo comenzamos a hablar de desarrollo, de dónde sale esta palabra. No, muchísimas gracias, Sofía, y qué bueno estar con ustedes y hablar de estos temas tan importantes, y gracias a quienes nos escuchan. Y precisamente creo que comprender esos antecedentes primero y luego ver la historia del desarrollo nos ayuda a entender por qué hablas de un dogma y de por qué entonces nos dicen que un proyecto, una carretera, un proyecto estatal va a generar desarrollo y ya con eso asumimos que es bueno, pero cómo toda esa historia y esos antecedentes nos demuestran que en últimas no termina siendo tan bueno para el sur global. Veamos entonces por qué. Y yo creo que entonces comencemos con los antecedentes. El concepto del desarrollo, también entendido como progreso, surge o tenemos unos primeros antecedentes desde Occidente en el año 400 antes de la era común. ¿Qué pasa? Se asociaba al desarrollo se hacía una analogía con las plantas, precisamente con la naturaleza, es decir, se veía el crecimiento, el progreso de las plantas y se hacía el símil de que el ser humano y la sociedad también crecía. Ahora, ¿qué implicaba eso? Que teníamos un crecimiento, un desarrollo que tenía una dirección, como al igual que las plantas, y que también era irreversible, que necesariamente íbamos a desarrollarnos, a progresar al igual que las plantas, y pues eso, el concepto fue evolucionando y de hecho se acercó a diferentes creencias, y es lo que también hablábamos antes de comenzar. Exactamente, justamente llega esta filosofía del cristianismo para renovar la idea que teníamos de desarrollo y traer una nueva que estaba relacionada justamente con el perfeccionamiento espiritual de la humanidad, en el entendido de que el ser humano tenía la obligación o el deber de mejorar para así obtener un beneficio o pues como la eternidad, la llamada eternidad en una vida próxima. Bueno, pues ya pasando la ilustración, lo que empezamos a ver es una explotación de recursos naturales. Que explotar recursos naturales es el deber ser. Los recursos naturales, la naturaleza como tal, el medio ambiente está al servicio del hombre, está para que sea explotado, para que lo utilicemos y para que nos empecemos a desarrollar tecnológica y científicamente. Entonces, bueno, como Silvia decía, buscábamos una vida perfecta en el paraíso, pero ahí empezamos a crear una vida perfecta aquí en la tierra mediante esos medios. Súper interesante, es decir, se podría decir que el término desarrollo pasa de lo natural a lo espiritual y luego se acerca más al humano como tal, a lo material. Claro. Se busca materializar esa idea del desarrollo, pero entonces es ese símil con el cristianismo lo que es muy interesante, cómo esa cultura, ese pensamiento, esa religión logró moldear la ideología de desarrollarnos también. Ahora mismo. Claro, y llega entonces la ilustración también con su crítica a las religiones y con la ciencia, el desarrollo científico, tecnológico en sus comienzos, y se da cuenta que ese desarrollo, al igual que la naturaleza, ya puede ser en esta vida, ahora, claro. Y eso sobre todo
porque se parte de la base de que la ciencia desmerita muchas de las creencias que se tenían anteriormente, por ejemplo, cuando se entendía el desarrollo desde un punto de vista más espiritual. Entonces, también debido a eso y debido a que ya se pasa de esto a entenderlo como algo material, o yo me atrevería a decir que ya hacer los primeros acercamientos a entenderlo como algo económico al 100%, pues la ilustración es sin lugar a dudas el cambio drástico, yo diría que de las problemáticas que el desarrollo ha generado para el sur. No sé qué opinan. Sí, y aquí empezamos a hablar, yo creo que aquí los comienzos de la ilustración y la consecuente revolución industrial, comenzamos a hablar ya no de antecedentes, sino de la historia per se del desarrollo, que entonces, claro, nos remontamos a 1750 con la ilustración y ahí comenzamos. Y es lo que dices, comienza esta etapa, este cambio y que tiene un resultado en la revolución industrial, que sin duda tiene unos fundamentos diferentes. La idea del desarrollo, claro, se fundamenta en el ser humano, pero ¿a través de qué? Precisamente se establece a través de unas necesidades que se van creando con el pasar del tiempo. Y aquí es donde entra un concepto muy interesante, como lo es la economía del consumo del combustible, donde hay unas dinámicas capitalistas bastante grandes, en donde realmente se manejan unas relaciones de poder, unas relaciones de pensamiento en cuanto a la idea de las sociedades desarrolladas, unas sociedades desarrolladas que imponen una lógica entre nosotros, ellos, el inferior y el superior. Y precisamente el capitalismo deriva en su relación de poder con una explotación y una consecuente apropiación, una explotación que parte de una mano de obra y también de unos recursos naturales, aunque aquí lo que hay que tener muy en cuenta es de dónde proviene esa explotación y precisamente qué es lo que se explota y dónde se explota. Y aquí entonces entra el sur. Total, es decir, ahí es donde tenemos nuestra conexión. Este punto es clave para este episodio y para todo este tema, y es entonces cómo el desarrollo material se traduce en la explotación del sur, en esa explotación que mencionas, la explotación de la labor y de los recursos del sur global. Esta explotación material o esa relación material, entendimiento material del desarrollo se hace evidente o se demuestra en Inglaterra. En Inglaterra, entre 1825 y 1850, vemos cómo este estado es el principal emisor de CO2, un nuevo problema que genera este entendimiento del desarrollo. Entonces, claro, hablamos de explotación de recursos, hablamos de explotación de personas para la labor, y eso, claro, con ánimo de obtener ese crecimiento económico, pero ese crecimiento económico necesariamente requería, además, ocasionaba la contaminación, es decir, la expedición de un montón de dióxido de carbono. Esas fueron las consecuencias, y vemos cómo en estos años, en esos 25 años, se hace evidente ese comienzo de las magnitudes sorprendentes de dióxido de carbono en la atmósfera. Y yo creo que esa la explotación era particularmente importante en los países del sur. Exactamente, y precisamente era porque se daba esa lógica capitalista con una unión con el colonialismo. La unión se podría derivar en la necesidad de que haya materias en la metrópolis, es decir, que finalmente exista una industrialización eficaz que responda a las necesidades de las personas. Sin embargo, aquí tenemos una lógica en la cual los países del sur global terminaban siendo saqueados por los del norte global para llevar esa mercancía, esas riquezas a la gente del norte global. Es loquísimo, porque implica, o sea, es la justificación de la destrucción de la naturaleza. Es decir, el desarrollo entonces se convierte en ese argumento para la destrucción. Entonces, en Europa, a partir de la ilustración, se ve la explotación como algo natural, como algo necesario. Pues porque en el pensamiento justamente se estaba creando unas expectativas de explotación que parecía ilimitada, que de hecho a las personas del común les llegaban los recursos, pero nadie sabía de dónde, o parecía que lo ignoraban. Entonces yo creo que ahí hay algo importante, y es que si bien uno de los antecedentes es el cristianismo y lo identificamos como una religión, este paso a la ilustración sigue siendo una creencia, al igual que la religión. Sigue siendo también una creencia. Entonces no es que pasarlo a lo terrenal, sí, pero sigue siendo algo mitológico. Ahí está. Sí, precisamente como no comenzábamos, un dogma. Un dogma. Pero eso y este pensamiento de la colonización lo entendemos hoy en día, y pues afortunadamente lo entendemos y discutimos sobre estos temas. Lo cierto, sin embargo, es que en esa época claramente no se tenía ese entendimiento y se creía que el desarrollo era
era el modelo que funcionaba perfectamente, que no tenía ningún tipo de problemas y se generaba una esperanza, recogiendo también lo que decía Silvia, de que la gente ni siquiera se preguntaba por ese tipo de cosas. Además de eso, se generaba una esperanza de este nuevo modelo que impulsó claramente la ilustración y la revolución industrial, pero este pensamiento súper optimista tuvo un quiebre al inicio y con todos los acontecimientos de inicios del siglo XX. Entonces, ¿qué pasó en esa época? ¿Por qué este modelo cambió y cambió a beneficio de quién? Sí, yo creo que como más o menos lo dices, todo iba bien en el norte, sí. Es decir, todo iba bien en términos de esta ideología del desarrollo para el norte, pero ¿qué iba pasando? Pues iban aumentando las desigualdades con el sur, pero claro, llega el siglo XX y vemos un medio siglo, los primeros 50 años traumáticos, llenos de guerra y ciertamente de crisis económica también. Entonces, sin duda las personas, como lo decías, pierden ese optimismo y surge esa crisis en esa primera mitad del siglo, pero con el fin de la guerra y si se quieren desde 1945 surge algo que se suele denominar como este consenso o acuerdo posguerra, donde se reanuda ese optimismo, ese desarrollo retoma sus fuerzas, vuelve a encontrar sus fuerzas en diferentes organizaciones internacionales. Vemos que a partir de Bretton Woods surgen varias organizaciones internacionales dedicadas a promover también esta ideología del desarrollo, este mito específico de Talán. Exactamente, y es que aquí es cuando toma un buen lugar el tema de las teorías de la modernización y nuestra crítica tiene que abarcarla, y es que efectivamente teníamos que el norte nos estaba intentando argumentar por qué consumismo, capitalismo, daño ambiental era igual a desarrollo, era igual a algo aspiracional que únicamente se traducía en favorecer los mismos intereses del problema. Porque ¿qué es lo que tiene valor? O sea, en ese momento de la historia, como valor es igual a ¿qué? A algo que está en el mercado. O sea, lo que no está en el mercado no vale, no cuenta. Es muy triste. Sí, o sea, si no como ayuda al desarrollo económico, no lo tengamos en cuenta. Pero claro, o sea, este periodo a partir de 1945 es entonces clave en lo que hacemos en la línea de investigación, porque es también un momento importantísimo para el derecho internacional. Es un momento donde el derecho internacional surge como un actor esencial para la promoción y justificación de la defensa, quizás tras esa crisis del desarrollo. El derecho internacional surge como el mecanismo para empoderar, si se quiere, a los estados del sur e invitarlos a continuar, a retomar, reanudar ese sistema desarrollista, sin desconocer también la importancia del derecho internacional previo a todo esto. Y creo que uno de los ejemplos claves de la influencia del derecho internacional surge con la teoría o el elemento de la sustitución por industrialización de importaciones. Claro, pues el modelo de la industrialización por sustitución de importaciones, pues ISI, viene ya promovido por la CEPAL. La CEPAL, creada bajo el manto de las Naciones Unidas, queriendo justamente promover el desarrollo económico en América Latina y pues intentando revertir un comercio desventajoso para el sur, en el cual pues el sur exportaba bienes en materia prima y importaba ya los bienes manufacturados, entonces era algo que les salía bastante costoso. Entonces, ¿qué se quiso hacer? Se quiso como promover la economía nacional. Se establecieron estrategias como imposición de aranceles, cuotas de importación, y al principio digamos que esto como tal sí hubo una mejoría en la economía del país, pero después se vio que esto solo benefició a un pequeño sector de la población, a unas élites nacionales, a la burguesía nacional, mientras que los demás se quedaron igual. ¿Y qué pasó en ese momento? Que como lo dijimos en el episodio pasado, hay nortes en el sur y hay sures en el norte, o sea, hubo una brecha dentro del sur, se crearon nortes y hubo más sur todavía. Se busca resucitar, si se quiere, al desarrollo tras ese periodo de crisis y no solo a partir de esa política, si se quiere, de esa política económica de la que nos hablaba Alejo, sino también vendiendo al desarrollo como algo positivo, como el desarrollo como mecanismo para reducir la pobreza, el desarrollo como mecanismo para fomentar la descolonización y el desarrollo incluso para proteger al medio ambiente. Exactamente, y es que aquí Estados Unidos cumple un papel importante, y es que se centran las relaciones internacionales en una clase de
paternalismo en tanto se busca descolonizar utilizando el desarrollo como elemento esencial precisamente en esa coordinación de relaciones internacionales. Y es que en palabras de Harry Truman decía pues él que los beneficios de los avances científicos y el progreso industrial podrían estar disponibles para la mejora y el crecimiento de las zonas subdesarrolladas, y esa parte del crecimiento económico tiene un sustento finalmente como causa y como consecuencia en el capital. El capital como fundamento, tanto en la causa como en la consecuencia de los avances, del progreso, del desarrollo, de esa forma de trascender, como lo veíamos en el ejemplo de la analogía cristiana, que finalmente tiene una explicación bastante profunda y sociológica ahí en ese punto. Y entonces los avances científicos e industriales terminan siendo la justificación por la cual se llega a la descolonización. Sí, pero el sur al final se da cuenta, al igual que con la política económica y con todos estos discursos, que nada cambia. Además, estas políticas del norte hacia el sur manejan una relación de receptor y emisor. En tanto, el norte busca establecer de manera casi que impositiva estas políticas en el sur a través de unos flujos de poderes que dan cuenta de un fenómeno predesarrollista, que sería aquel que establece unos ajustes estructurales en el terreno fértil, en lo que llamamos esa parte de la conducencia a la liberalización del mercado, de lo que sería la austeridad presupuestaria, de lo que sería el fortalecimiento de los derechos de propiedad, de lo que sería la apertura de la inversión extranjera y el alejamiento del Estado como ente principal en la prestación de servicios públicos. Esa parte es fundamental para entender esa estructura hegemónica que busca unas condiciones precisas, establecidas, para finalmente llegar a ese punto de desarrollo, a ese punto de evolución, que entre otras cosas involucra mucho el tema de la cooperación. La cooperación como forma de establecer una unión entre distintas naciones con base en las relaciones internacionales para que exista también una estructura coercitiva, es decir, aquí se implanta la idea de que no se puede prosperar solo, y aquí entonces las relaciones se dan entre asimétricas, es decir, las relaciones son asimétricas porque se dan entre desiguales. Entonces se dan relaciones entre los que serían del sur con los que serían del norte en desigualdad de condiciones. Sí, todo eso precisamente auspiciado por el derecho internacional. Es desarrollarnos a toda costa, mantener ese dogma del desarrollo que no sabemos qué implica, sino que solamente sabemos que hay que hacerlo. Sí. Y legitimarlo también por cualquier a toda costa, por con cualquier rostros humanos, con el tema medioambiental, con el tema de la ecología. Pero claro, después el sur se da cuenta. Claro, entonces se da cuenta de que esto en realidad es un dogma, se da cuenta de toda esta historia de explotación y se da cuenta de que las disposiciones que se han creado para favorecerlo, entre comillas, terminan siendo pañitos de agua tibia o terminan siendo un arma de doble filo, ya que en realidad el sur no avanza, en realidad no hay una solución concreta que ataque a la problemática de fondo. Y la respuesta que a mi parecer es insólita que le dan los países del norte a esto es que esto es debido, o sea, que esto es culpa del sur debido a la corrupción que se presenta y debido a que tienen un modelo de Estado fallido. Entonces se le echa la culpa al sur, por decirlo de alguna manera, y se desconoce toda esta historia que mencionamos anteriormente y se desconoce en realidad el origen de la problemática, que es que el desarrollo tal como se entiende no funciona, es un modelo que no funciona. Lo más curioso del tema es que además de que pues obviamente los países del norte le echan la culpa al sur, también se hace un poco a los países del sur entrar en esta lógica y pensar que el desarrollo en realidad es lo mejor. Exacto, y son finalmente teorías que vienen de la exclusión. Finalmente establecen una diferencia entre quién es civilizado y quién es un salvaje. Claro, se responsabiliza el sur, pero se ignora todo lo que acabamos de decir, se ignora la historia, se ignora que el desarrollo tiene, como decíamos, una cultura, una orientación y pues una historia específica. Sí, y es en esta etapa entre 1970 y 1980 que además de toda esta excusa del norte hacia el sur, surge principalmente en África este derecho al desarrollo, este movimiento para lograr en Naciones Unidas o a partir del derecho internacional un derecho al desarrollo, reconociendo entonces que el desarrollo solamente ha beneficiado al norte. Entonces claro, el sur se pronuncia y busca que se consiga, pero pues y claro, existen resoluciones en Naciones Unidas sobre el tema, pero en últimas termina replicando
la misma ideología, termina buscando un desarrollo que se basa en esa economía, en esa necesidad de crecimiento económico que se fundamenta en la explotación precisamente sobre eso. Entonces es un círculo vicioso que no ha tenido efectos, y de ahí pasamos entonces tras esos movimientos importantes, a los 90s. Y en los 90s, como lo mencionábamos en el episodio anterior, si bien ya se había logrado gran parte de los procesos de descolonización por parte de Naciones Unidas, vemos como en ejercicios o en espacios como el Consenso de Washington, como lo mencionábamos, se sigue haciendo evidente esa necesidad de expandir el desarrollo. El Consenso de Washington, pues, se reúnen las instituciones económicas internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Internacional del Comercio, junto con el Departamento de Estado de Estados Unidos, para crear esa políticas económicas para aplicar sobre el sur, demostrando entonces que lo que también mencionábamos, se pierde esa autonomía del sur, se sigue, si bien no existe la colonización en sentido estricto, como se suele escribir, pues se concibe en este sentido amplio, donde de todas formas se sigue imponiendo políticas específicas sobre el sur global, y todo con ánimo de desarrollarse. Exacto. Y aquí yo quiero agregar que en épocas de colonización, devolviéndome un poco, yo interpreto como un derecho internacional, un intento de derecho internacional en el cual se invisibilizaba completamente al sur global, y lo que se entendía por desarrollo era evidentemente lo que para el norte era desarrollo, porque era lo único que existía. Posteriormente, en época de posguerra, ya cuando no podemos hablar de un colonialismo estricto, aún así, aunque no encontramos a un sur global inexistente, o sea, ya medio se reconoce, pues es un sur global que ya ha sido manipulado, no solo materialmente, sino también en su pensamiento, lo cual conduce a que tengamos todavía un derecho internacional para épocas ya posteriores a la colonización estricta, que continúa invisibilizando, en realidad, al sur global. Sí, y es a partir entonces a partir de los 90s, cuando ya entonces nos acercamos a nuestra actualidad, y cambia también, se intenta modificar al desarrollo como tal, pero ya ahí es donde surgen conceptos como desarrollo sostenible, que precisamente será el tema de nuestro próximo capítulo. Pero habiendo analizado todos los antecedentes y la historia, creo que es posible demostrar varias conclusiones. Tenemos varias conclusiones. Como, pues primero, sí. ¿Qué pensamos del desarrollo desde el sur global? Yo lo identifico, y esto obviamente no son verdades absolutas, que se parece más a un patrón de poder que se concreta en un patrón de sociedad capitalista. Ese patrón de sociedad capitalista que los estados, que los pueblos tienen que cumplir para ser reconocidos como desarrollados. ¿Y a qué se refiere desarrollado? Pues como aspiracionales, una idea esperanzadora de lo que tiene que ocurrir. Entonces, definitivamente se exigen unos patrones que todavía persisten, de capital, de consumo, más que todo hoy en día de consumo, también de daño ambiental, de cultura muy europea, y yo lo identifico con eso. No sé ustedes qué piensan o qué le agregarían a ese concepto. Yo creo que David, con la explicación sobre demás explotaciones y los ejemplos, y Alejo con el tema de la industrialización por sustitución de importaciones, ejemplifican muy bien la pregunta o la respuesta a esta pregunta, y es ¿qué se desarrolla? Claro. Y es precisamente, aunado a lo que comentas, Silvia, se desarrolla pues una sociedad en específico, que es una sociedad capitalista. Claro. Y más específico, pues hombres blancos del norte global. Sí, porque es que el concepto de desarrollo entonces que nos han vendido es, sí, o sea, puede que sea desarrollo, pero no es desarrollo para el sur. Y aquí precisamente no es desarrollo para el sur, y es que no puede serlo si entendemos la historia tal como brevemente la explicamos hoy en día. El problema es que en términos generales no se entiende el desarrollo desde esa perspectiva histórica, sino como un beneficio
general y no como un beneficio específico o un privilegio más bien que tienen los países del norte y mediante el cual se aprovechan de los países del sur. Y que aquí acontece algo muy importante y es el tema de la universalización, como iniciábamos el capítulo, y una universalización que presupone un método de imposición, una forma de naturalizar unas relaciones de poder capitalistas que explotan no solamente lo que sería la mano de obra, los cuerpos, los recursos, pero también explotan aparte el pensamiento. Es decir, ya se maneja una naturalización de esa dominación. Y yo creo que el reto, al menos como línea de investigación y en general, lo que le queremos transmitir también a nuestros oyentes es naturalizar más la emancipación. Claro. Estamos de acuerdo. Claro. Y es que en ese punto también es importante mencionar y reconocer que de cierta manera este capítulo cae en esa lógica y es una muestra de cómo se ha explotado también nuestro pensamiento, porque estamos hablando de la historia, pero estamos hablando de sucesos históricos que acontecieron principalmente, que pues de cierta manera, como vimos, tuvieron impacto en el sur, pero que son principalmente del norte global. Entonces, lo importante, digamos, es reconocer esto, reconocer que en el sur también pasaron cosas igual de interesantes y también entender, por supuesto, que el propósito de hacerlo de esta manera es reconocer que esta historia del norte es la causa de muchísimas problemáticas de hoy en día del sur. Totalmente, y reconocer ese camuflaje ideológico que trata de invisibilizar esas oscuridades que se establecen en el sur global, que finalmente se le trata de dar luz, una luz casi que inexplicable a través de rostros que justifican necesidades, que justifican esa parte de la definición del desarrollo en un sur global oprimido, que ha sufrido a lo largo de la historia esas dominancias a partir del capital como fundamento central de todos estos fenómenos sociales. Y que todavía tiende este sur a aplaudir la imposición del norte en muchos sentidos, a aplaudir el logro del norte de lograr traernos a nosotros teorías, por ejemplo, jurídicas o teorías sociales, éticas. Eso también es una complicidad. Exactamente. Sí, y de ahí otra posible conclusión, precisamente a partir de ese punto, es que veamos en la ideología desarrollista, en este dogma desarrollista, el único mecanismo para reducir la pobreza o para enfrentar a la pobreza. Es decir, vemos que las únicas posibles soluciones a la pobreza es el crecimiento económico o el auxilio económico, ignorando que detrás de la pobreza o detrás de esos pobreza del subdesarrollo hay una historia de explotación ocasionada precisamente por el desarrollo. Y una última conclusión, quizás, pues podríamos decir claro, también, claro, que ese estatus del desarrollo, ese estatus de, pues como lo decíamos en el episodio pasado, que ese concepto de países en desarrollo dice que nosotros debemos seguir el modelo de los países que ya están desarrollados. Nosotros debemos ser como ellos, debemos intentar algún día llegar a tener ese estatus. Pero lo que ignora, como venías diciendo Martín, era que todo eso tiene una causa y es la historia que debemos detrás. Muchas reflexiones nos deja este capítulo, sin duda. Y yo creo, para cerrar, recientemente compartía un espacio con un miembro de la comunidad Misak en Colombia, y precisamente, coincidencialmente, me comentaba que para la comunidad el desarrollo es entendido como preservar lo que existe. Entonces vemos cómo son concepciones muy diferentes. Parece que para esta comunidad el desarrollo preexista y no es algo a lo que vamos a aspirar, sino que tenemos que mantener intacto ese desarrollo desde inicios. ¿Será que eso lo logró el desarrollo sostenible? Pues vamos a ver. Eso lo vamos a ver en nuestro tercer episodio. Este será el tema de nuestro próximo episodio, que no se lo pueden perder tampoco. Muchísimas gracias a todos y todas los que nos escuchan.